Buenos días a todas y todos. Soy José Luis Chicoma, director de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas. Estamos muy contentos que nos acompañen otra vez en esta serie de webinars que hemos titulado El futuro de la comida, donde hablamos, conversamos, debatimos, discutimos sobre los temas más relevantes para los sistemas alimentarios en México y América Latina. Y traemos una diversidad de voces de la región y del mundo, expertos, investigadores, activistas, representantes de organizaciones internacionales, periodistas, productores y más. Acompañan a Paula Sandoval, también de ETOS, quien nos comentará más sobre el webinar de esta mañana. Buenos días, Ana Paula. Hola José Luis, buenos días a todos. Como les comentó José Luis, estamos muy contentos de que nos acompañen esta mañana. Saludamos a todos los que nos están viendo por Zoom y también por Facebook. Les recordamos que esta serie del futuro de la comida se transmite todos los viernes a las 10 de la mañana. En esta ocasión vamos a conversar sobre un tema que ha generado gran atención en la agenda global, la pérdida y el desperdicio de alimentos. Y es que nos enfrentamos a una paradoja. 690 millones de personas padecen hambre y al mismo tiempo más de un tercio de los alimentos se pierden o desperdician. Si bien este podría ser una eficiente solución para reducir la brecha alimentaria y reducir la huella de gases de efecto invernadero, también presenta el peligro de usarse como una distracción frente a la necesidad de ejecutar reformas estructurales para tener agricultura sostenible y acceso universal y asequible a alimentos saludables. En esta sesión vamos a analizar varias iniciativas de la región que buscan reducir y evitar la pérdida y el desperdicio de los alimentos. También reflexionaremos sobre cómo podría ayudar a impulsar reformas más profundas en estos sistemas alimentarios. Como cada viernes tenemos un panel de lujo. Damos la bienvenida a Sara Granados, asesora regional de la FAO de América Latina y el Caribe. También nos acompaña Germán Sturzenegger, especialista senior de agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y que lidera la plataforma Sin Desperdicio. Bienvenido también Genaro Aguilar, investigador del Instituto Politécnico Nacional. Agradecemos también la conexión de Federico Matei, quien colabora en desarrollo de proyectos y relaciones internacionales en Slow Food International. José Luis va a estar moderando el panel, él va a realizar un par de rondas de preguntas a nuestros panelistas y después también queremos escuchar a ustedes, quienes nos están escuchando por Zoom y Facebook, así que mándenos sus preguntas por estos medios. Y bueno, pues arrancamos el panel y que lo disfruten. Muchas gracias, Ana Paula, por la introducción. Como dijiste, es un gusto, de hecho, hacer una sesión sobre un tema que ha generado tanta atención mediática de autoridades, empresas y muchos actores importantes en los sistemas alimentarios en los últimos años. Se estima que aproximadamente una tercera parte de nuestros alimentos son perdidos o desperdiciados. Los expertos nos hablarán más también sobre estas estadísticas. Y esto obviamente tiene un rango amplio de consecuencias que van desde el impacto ambiental de ese desperdicio y pérdida, impactos en la seguridad alimentaria cuando gran parte de la población sufre de hambre o de malnutrición, impactos económicos, y hay impactos que llegan hasta la ética, de cómo podemos estar desperdiciando en este mundo tantos alimentos. Como muchas de las problemáticas de los sistemas alimentarios, las soluciones van por varios frentes que atienden la cadena de producción, transformación, distribución, comercialización y consumo de alimentos. Justo estamos en esta sesión para conocer y analizar estas soluciones y reflexionar sobre varias preguntas importantes. ¿Cómo medimos la pérdida y desperdicio de alimentos? El volumen, los nutrientes, los recursos invertidos. ¿Es la pérdida en kilos o en agua, calidad de tierra y energía o ambas mediciones? ¿Cómo hacemos que el consumidor no asuma toda la responsabilidad? ¿Cómo hacemos que la responsabilidad no esté solo en restaurantes y hogares? Este es un enfoque tal vez reduccionista del tema, pero a la vez es un enfoque asignarle toda la responsabilidad al consumidor, que es muy práctico para algunos funcionarios públicos y políticos que no quieren hacer cambios estructurales. Le echo la culpa al consumidor o a los restaurantes, hago unas cuantas campañas de concientización y me olvido del problema. Es más, esta visión también es peligrosa si uno considera una perspectiva de género. Jordi Gascón y Javier Montagut, que tienen un libro muy bueno sobre desperdicio de alimentos, señalan en su libro, por la división injusta y desigual de las labores en el hogar, en última instancia las mujeres aparecen como las responsables de la mala gestión de las compras domésticas y de su manejo.
Justamente lo que se requiere es un conjunto de cambios más profundos en los sistemas alimentarios con una visión sistémica, que sí considere toda la cadena desde la producción de los alimentos, que evalúe políticas públicas más fuertes que promuevan modelos agrícolas alternativos a la agroindustrial, que es intensivo en insumos y que produce muchos desechos. Todo lo contrario a los principios de una economía circular. Se requiere tal vez modelos más acordes con sistemas regenerativos y agroecológicos que producen desechos orgánicos que se vuelvan a utilizar. Se requieren cambios que cuestionen cómo los supermercados imponen cláusulas abusivas para pequeños agricultores, de estandarización extrema de productos, de descarte de productos que se ven diferente en forma y color, y otras que de hecho promueven sobreproducción de alimentos para tener stock, que después se terminan siempre desechando. Se requieren cambios que a través de programas públicos y políticas públicas realmente promuevan cadenas más cortas con mercados alternativos, con mayor conexión entre productores y consumidores y muchísimo más. Atender estas causas más estructurales implica hacer políticas que no son ganar-ganar, que no son ese low hanging fruit, ese término anglosajón que se utiliza mucho cuando se habla de pérdida y desperdicio de alimentos, esa fruta fácil de conseguir. Es algo que les interesa muchísimo a políticos y funcionarios públicos en todo el mundo, ¿no? Aplicar reformas estructurales implica enfrentar muchos intereses y a veces no se quiere dar esa batalla. Y entonces, el tema de pérdida y desperdicio de alimentos aparece como una oportunidad a veces de greenwashing, de lavado verde, de lavado climático, ¿no? Para funcionarios públicos y empresas. De decir que están transformando los sistemas alimentarios por más que le asignen la responsabilidad solo a consumidores y restaurantes y recomendando cambios mínimos logísticos en la cadena. De hecho, recuerdo una conferencia global, el Elite Forum del 2018, en el cual un gerente de una empresa de productos ultraprocesados empezó su exposición repitiendo lo que todos habían dicho en la conferencia. Los sistemas alimentarios están rotos, están quebrados, tienen que cambiar radicalmente. Yo, como muchos, creí que este gerente iba a hacer un gran anuncio sobre sus productos, que de hecho generan adicción, diabetes y mala nutrición. Pero ¿qué anunció? Agarró su teléfono y dijo, una app para que cuando uno vaya a los restaurantes ordene con anticipación lo que va a pedir y así mejorar el manejo de los inventarios en los restaurantes y bajar el desperdicio de alimentos. Sin duda una distracción que no tiene nada que ver con su responsabilidad y de la organización que representaba en la alimentación saludable. Después de esta introducción retadora, como dijo Ana Paula, tenemos un panel de lujo con expertos de México, América Latina y el mundo que conocen muy bien la problemática y están trabajando desde diferentes ámbitos en encontrar soluciones y lograr potenciar todo lo que se puede hacer en pérdida y desperdicio de alimentos. Y por eso empiezo con nuestra primera panelista, Sara Granados de la FAO América Latina y el Caribe. Sara, en los últimos años la FAO ha impulsado diversas iniciativas con miras a desarrollar soluciones para reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. Entre estas destaca Safe Food, iniciativa mundial cuyo objetivo es promover la creación de redes entre los interesados en la industria de alimentos con miras a desarrollar soluciones a lo largo de toda la cadena. Han impulsado el proyecto Pasando de Pérdidas a Soluciones, que trata de identificar las brechas que existen en las cadenas agroalimentarias y generar alianzas para poder superarlas. Sara, ¿nos podrías contar un poco más sobre estas iniciativas y su impacto en reducir la pérdida y desperdicio de alimentos en América Latina y en el mundo? ¿Y cómo crees que se pueden atender, cómo crees que este tema y estas soluciones pueden ayudar a realizar otras reformas estructurales en los sistemas alimentarios, evitando el peligro de que se puedan constituir en una distracción? Muchas gracias, José Luis. Gracias a Etos por la invitación. Un cordial saludo a Germán, a Genaro. Un placer conocer a Federico. Y bueno, muchas gracias por invitarnos. Sí, claramente todos los puntos que mencionas en su introducción creo que son claves. Muchas veces sucede que las pérdidas y desperdicios de alimentos en su principio eran algo que corregía el mercado. No había ni siquiera que considerar. Eso estaba adherido al precio del productor, adherido al precio del consumidor. Era simplemente un porcentaje que aparecía en un registro
Pero luego cuando nos planteamos el desafío de hambre cero, nos dimos cuenta que habían, claro, más de 800 millones de personas que padecen hambre, que se van a la cama sin satisfacer sus necesidades alimentarias. Ahí tú te empiezas a dar cuenta de que realmente ese porcentaje es volumen, que ese porcentaje de pérdidas de leche es volumen, son litros, son toneladas de alimentos. Actualmente hablamos de 220 millones de toneladas de alimentos para América Latina y el Caribe que simplemente se pierden en el punto de la cadena de suministro, que se desperdician, que no se logran de nuevo reinsertar. Por lo tanto, sí, claramente las pérdidas y desperdicios de alimentos, lo que por lo menos nos contribuyó a nosotros fue correr ese tupido velo de todo lo que sucede detrás del sistema alimentario, las fallas que hay en las cadenas de suministro, las inequidades que existen a lo largo de esos puntos críticos donde se generan estas pérdidas. Productores que no pueden sacar sus cosechas de los campos, que no tienen precios adecuados para poder llegar o las condiciones, la infraestructura necesaria para llegar con productos de calidad a los mercados, mercados que tienen estándares de calidad basados muchas veces en la estética y decisiones y hábitos alimentarios de los servicios de alimentación y de los consumidores que implican que ese alimento se vaya a la basura. Sin duda que la cifra inicial que se originó, esa cifra de 1.300 millones de pérdidas, lo que permitió fue sensibilizar de todo lo que ocurre y de la posibilidad de corregir pérdidas y desperdicios, de reducirlas, de prevenirlas, para poder entrar a corregir hacer esas reformas estructurales que tú mencionas en el sistema alimentario. Y claro, en la región hay iniciativas muy valiosas. Hay iniciativas, está el Programa Nacional de Pérdidas en Argentina, hay grupos de trabajo, hay comités nacionales en Chile, hay redes en Costa Rica, República Dominicana, en Uruguay, hay alianzas, hay esfuerzos que se han unido para poder solucionar esta problemática. Yo creo que hay 3 puntos a los que al hacer la alusión a las pérdidas y a los desperdicios de alimentos, hay 3 puntos, hay 3 reformas estructurales a las cuales nosotros podemos entrar a vislumbrar. Claro, cuando yo hablo de las pérdidas y desperdicios, estoy hablando de poder mejorar las condiciones de producción y de consumo para la agricultura familiar, para las mujeres rurales, para las pymes agroalimentarias, para las comunidades vulnerables que necesitan acceder a un alimento fresco y de calidad. A ellos es a los que tenemos que mejorarles las condiciones para que no tengan que dejar sus cosechas en el campo, para que no puedan acceder a un mercado, para que no puedan acceder a ese alimento fresco. Hay un punto que creemos que es clave en términos de reforma estructural y que las pérdidas nos permitió hablar, y es todo lo que tiene que ver con los sistemas de información, la data. Toda la información como bien público a lo largo de la cadena de suministro. Hay mucha información a la cual no tenemos acceso, información que es confidencial, información que no se aporta porque puede ser un problema de competencia. Esa información es valiosa para poder identificar esos puntos críticos y poder establecer sistemas de vigilancia que nos permitan saber en dónde va a haber sobreproducción, en dónde a corto plazo tendremos una pérdida inevitable, cómo esa pérdida se puede reinsertar a la cadena. El tema de información es fundamental, gracias al indicador 12.3 de la Agenda 2030, de la cual FAO es custodio del indicador global de pérdidas. Ya tenemos unas metodologías claras para eso. Con esa información avanzamos a marcos legales y marcos de políticas. Marcos legislativos que no solamente sancionen, que no vayan al punto último, sino que generen incentivos y responsabilicen. Y ahí en ese caso FAO está colaborando en un código internacional de conducta que lo que va a hacer es rayar la cancha. ¿Hasta dónde vamos? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como agencias multilaterales, como sector privado, para poder disminuir las pérdidas? Y finalmente, corre y hace la reforma estructural a todos los esquemas de innovación, a los esquemas de mejora continua, a las alianzas y los esfuerzos que se requieren para eso solucionarlo. Y ahí yo creo que el trabajo se viene hartísimo, se viene muy potente en todo lo que estamos vivenciando a partir de la pandemia. Ahí todo lo que implique circularidad, lo que implique estimular estas redes de trabajo, lo que implique generar empleos verdes a partir de estas pérdidas y poder empezar a hablar de excedentes. Yo creo que claramente las PDA no son una distracción de las reformas estructurales, al contrario, es una forma de poder evidenciar todo lo que falla realmente en el sistema alimentario y poderlo transformar en una solución. Muchas gracias, Sara.
La concentración en sistemas de información mucho más transparentes, abiertos, que nos permitan tomar mejores decisiones, marcos legales y políticas que salgan también de esta información, del producto de la investigación y la explotación de esta información, y esquemas de innovación. Muy interesante la propuesta de la FAO, y estoy seguro que ahora nos vas a contar más también en la segunda ronda. Y ahora yo paso con Germán. Antes hay una pregunta en el público que dice, ¿cuál es el libro al cual yo hice referencia? Se llama Alimentos desperdiciados, un análisis del derroche alimentario desde la soberanía alimentaria. Lo escribieron Javier Montagut y Jordi Gascón, que son españoles que han investigado el tema durante mucho tiempo. De hecho, que Jordi también estaba invitado y quería participar en esta sesión, pero como buen español en agosto es un poco difícil la logística para que se pueda conectar desde un pueblo remoto. Y ahora paso con Germán. Germán, tú encabezas la agenda de reciclaje y de infraestructura verde de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, lideras la plataforma Sin Desperdicio, que muchos de nosotros hemos escuchado muchas cosas en los últimos tiempos. Es una iniciativa impulsada por el BID en alianza con la FAO y otras organizaciones y empresas que se han comprometido a trabajar por una América Latina y el Caribe sin pérdidas ni desperdicios de alimentos. ¿Podrías contarnos más, Germán, sobre esta plataforma y su impacto? ¿Consideras que existe alguna manera de incentivar a las empresas involucradas? ¿Considera el componente del sector privado esta plataforma muy importante dentro de su accionar? ¿Considera que existe alguna manera de incentivar a estas empresas a no utilizar el tema de desperdicio y pérdida de alimentos como una estrategia de greenwashing, de lavado verde? ¿Se pueden motivar a que su interés también transite a transformaciones más profundas, empezando por los productos que ofrecen y su relación con nuestra salud y el planeta? Gracias, Germán. Dale, José Luis, mil gracias por la invitación y un saludo a todos los colegas que nos acompañan. Les cuento un poquito sobre Sin Desperdicio. Es una plataforma de socios, es decir, no es una plataforma digital, que tiene como objetivo posicionar y activar la agenda de reducción de pérdida y desperdicios en la región, ¿no? Y decidimos trabajar bajo el concepto de plataforma con el objeto de generar un efecto red, ¿no? Donde el impacto de nuestras acciones no sea la sumatoria de los socios, sino que sea el cuadrado de los socios, ¿no? Y lanzamos esto a finales del 2018, el Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre, y esencialmente priorizamos desde Sin Desperdicio 4 ejes de acción con un enfoque integral de la problemática. Primero, priorizamos un eje de innovación, y ahora voy a contar un poquito más en qué consiste. Priorizamos un segundo eje de política pública, un tercer eje de conocimiento y un cuarto eje de comportamiento. Y estos temas o estos ejes de trabajo los vamos trabajando a lo largo de toda la cadena, es decir, desde la producción hasta el consumo. Y este enfoque integral de la problemática es muy bueno o necesario para evitar los sesgos que tú comentabas de focalizarse en algún punto de la cadena, sino que las cadenas logísticas y alimentarias están totalmente interconectadas. La única forma de resolver este problema o de contribuir a la solución de estos problemas es trabajarlos de manera integral, ¿no? Les cuento algunas cositas que hacemos en el eje de innovación. Ahí financiamos esencialmente dos cosas a través esencialmente son recursos, lo que nosotros llamamos de cooperación técnica, es decir, grants, donde financiamos proyectos pilotos que aborden aspectos del desperdicio de alimentos que típicamente no se trabajan. Por ejemplo, implementar pilotos de rescate logístico en primera milla, es decir, post cosecha. Ahí trabajamos con la red argentina de bancos de alimentos. Los bancos de alimentos son muy buenos para recuperar a nivel de retailers o supermercados, pero todavía no han explorado tanto la agenda de recuperación en primera milla, que hay muchísimas oportunidades. Estamos piloteando y testeando modelos logísticos en esa parte de la cadena. Estamos trabajando también con plazas de mercado y centrales de abasto en reingeniería de espacios y prácticas de comercialización y de gestión de residuos que redunden en la reducción del desperdicio. Estamos buscando también implementar y testear tecnologías de almacenamiento y microcréditos para pequeños productores. Es una amplia gama de proyectos piloto que nos permiten mostrar que hay un business case, que hay una rentabilidad, que hay un impacto positivo de trabajar esta agenda a lo largo de la cadena, ¿no? Conceptualmente, a la hora de priorizar proyectos, seguimos la famosa pirámide invertida que seguramente todos ustedes conozcan, donde primero lo que buscamos es minimizar la generación de desperdicio de alimentos.
Luego, la recuperación, esencialmente para consumo humano, a través de esquemas de donación o de generación de mercados secundarios, y de no lograrse A y B, es decir, de no poder minimizar o recuperar a consumo humano, activar mercados secundarios como por ejemplo para consumo animal, ¿no? También buscamos conectar esta agenda de PDA o de reducción de pérdida y desperdicio con la agenda de gestión de residuos sólidos, puntualmente con la agenda de gestión de la fracción orgánica, que como ustedes saben es más o menos el 50% de los residuos sólidos municipales que generamos en América Latina y el Caribe. Mucho de este residuo sólido que termina en los vertederos o rellenos sanitarios es desperdicio de alimentos, ¿no? Así que es importante conectar la agenda de PDA con la agenda de gestión de residuos sólidos. También bajo el eje de innovación financiamos concursos de innovación abierta. Financiamos uno en Argentina que se llamó Sin Desperdicio Hortícola, otro en México que se llamó Sin Desperdicio México, y ahora estamos por lanzar un concurso de innovación abierta en Centroamérica y en Bogotá. Así que si hay emprendedores, startups entre la audiencia, en breve vamos a sacar la información, invitamos a todos a aplicar estos concursos que lo que buscan es, de alguna forma dentro de ese ecosistema de AgTech, que es bastante incipiente en la región, empezar a movilizar también un ecosistema de innovación en lo que llamamos Food Waste Tech, ¿no? Bueno, algunas cositas en materia de política pública, apoyamos toda la parte de reforma de política, apoyamos también la generación de capacidades que comentaba Sara, que es muy importante. En materia de conocimiento, lo que buscamos también es cuantificar mejor el fenómeno y sus causas, entender mejor esas fallas de mercado que explican por qué desperdiciamos y perdemos un tercio de lo que producimos, y como comentó Sara, necesitamos mejor y más información, ¿no? Sobre la pregunta de greenwashing, la verdad que por lo menos las empresas que forman parte de Sin Desperdicio, de la plataforma, han internalizado esta agenda como parte de su modelo de negocios, ¿no? Y creo que ese es el camino correcto. Ahora la digitalización ofrece múltiples oportunidades para trabajar esta agenda a lo largo de toda la cadena. La regulación obviamente también genera incentivos para que las empresas empiecen a trabajar esto e internalizarlo dentro de su modelo de negocios. Muy interesante lo que está pasando en Colombia con la aprobación de su ley de donación, o es una ley de responsabilidad extendida que todo el sector de alimentos, donde los retailers básicamente pueden disponer o tirar, para decirlo en términos coloquiales, solo el 3% de su inventario. Así que eso genera una regulación interesante para activar esta agenda dentro del sector privado, ¿no? No sé, José Luis, cuánto tengo, te comento algunas cositas más, pero creo que también es una agenda que estas empresas se han comprometido a trabajar a dos niveles. Una es a nivel de reducción de la pérdida de desperdicio en sus operaciones, pero también a trabajar esta agenda de manera precompetitiva. Es decir, es una agenda que comentabas y comentaba Paula, tiene un efecto ambiental enorme, tiene una huella hídrica enorme, y hay muchas oportunidades de trabajar esto de manera colaborativa, orgánica, y generar ese efecto red, donde el impacto es el cuadrado y no la sumatoria de los socios, ¿no? Así que la verdad que al final, al internalizarlo en sus modelos de negocio, más que greenwashing, estas empresas están haciendo smart business, ¿no? Y realmente las empresas que van a sobrevivir en el mediano, corto y largo plazo son las que empiezan a implementar buenas prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿no? Y por lo menos las empresas que forman parte de Sin Desperdicio lo tienen claro, lo están haciendo y por eso están trabajando activamente en la reducción de pérdidas y desperdicios, ¿no? Muchas gracias, Germán. De hecho, nos has contado una historia como bien compleja de varios temas: primera milla, los alimentos, pequeños productores, concursos de innovación abierta que ha generado también interés en nuestra audiencia, el AgTech, usar nuestras redes, sí, todavía incipientes en América Latina de AgTech, y transitarlas a Food Waste Tech. Y también el componente, también tal vez uno de los más importantes, que es transitar hacia políticas públicas, que como mencionas, la perspectiva de atender fallas de mercado que puedan cambiar también de manera estructural algunos temas dentro de por qué se genera esa pérdida de desperdicio de alimentos, ¿no? Muchas gracias, Germán. Les recuerdo a la audiencia que pueden hacer sus preguntas en el chat de Zoom o también por Facebook, y las vamos a responder en un ratito después de la segunda ronda de preguntas. Ahora paso con Genaro Aguilar del Instituto Politécnico Nacional. Genaro es autor de 7 libros sobre pobreza, desigualdad, políticas sociales, finanzas públicas y seguridad alimentaria en México. De hecho, es autor de una metodología que ha sido empleada en varios estudios
como el de pérdidas y desperdicio de alimentos en México, cuantificación y algunas propuestas de políticas públicas, que fue realizado por el Banco Mundial en el 2017. Fue uno de los primeros estudios, o uno de los primeros estudios relevantes sobre el tema en el país. Es además coordinador de la Red Latinoamericana de Expertos contra Desperdicios de Alimentos de la FAO. De hecho, existen 6.3 millones de mexicanos que por falta de recursos solo pueden comer una vez cada tercer día. Lo ha señalado que con el desperdicio anual de alrededor de 20.4 millones de toneladas de alimentos en el país se podría generar una canasta básica a cerca de 10.4 millones de personas que padecen esta inseguridad alimentaria grave. ¿Qué recomendaciones puntuales le darías a los gobernantes para reducir la pérdida y desperdicio de alimentos? ¿Y cómo hacer que esta responsabilidad recaiga más en los gobernantes y menos en los consumidores? Gracias, Genaro. Muchas gracias, saludos a todos. Primero quisiera decir que voy a hacer algunas propuestas que tienen que ver con los hallazgos que hemos realizado en campo en México, pero son, propuestas que tienen que ver con la mitigación de las causas inmediatas o de lo que le llaman fallas de mercado. Y voy a empezar por la parte más débil de la cadena, que es donde se genera la mayor parte de las pérdidas de alimentos en México. El 70% de los desperdicios, o bueno, para ser precisos, de las pérdidas de alimentos se dan en el campo. En el campo mexicano hay más de 2 millones de productores, de pequeños productores agrícolas, que no tienen capacidad, digamos, está atomizada la producción y que no tienen capacidad de incorporación de innovaciones tecnológicas o de llevar sus productos al mercado. Es decir, se trata de productores que no son dueños de un camión que permita transportar el alimento hacia los grandes centros de consumo. Entonces, en esa parte nosotros hemos encontrado, digamos que una propuesta interesante sería la construcción de un programa nacional de transformación y recuperación de alimentos in situ para que los pequeños productores lograr hacer, digamos, incentivar la asociación de pequeños productores para que ellos puedan, a través de la incorporación de innovaciones tecnológicas que vendrían desde los centros de investigación que hay en el país, desde los institutos tecnológicos, incorporar estas innovaciones tecnológicas, y eso les permitiría llevar sus productos al mercado. También esa asociación permitiría que estos pequeños productores tuvieran acceso a financiamiento del cual en estos momentos están totalmente fuera del mercado. Si vamos digamos, al siguiente eslabón de la cadena, el transporte, tenemos un gran problema. La mayor parte, el 80% del transporte de alimentos en México se hace en camiones y trailers no refrigerados. Entonces, allá hay un gran déficit. Pero todavía hay un problema todavía mayor. Aquellos trailers, aquellos camiones que tienen refrigeración son desconectados por los choferes durante el transcurso del alimento para ahorrar combustible. Entonces, no hay una regulación estricta para que ese alimento pueda ser transportado en condiciones adecuadas a los grandes centros de consumo. Otra parte, digamos, que se tiene que atender es la parte que tiene que ver con la industria. Cuando el alimento que viene del campo llega a la industria, nos encontramos con que la industria está sujeta a una normatividad que establece fechas de consumo preferente. Yo no quiero comentarles las cantidades enormes de alimentos que en este momento se están desperdiciando porque la pandemia puso un alto a los mercados, mucha gente tuvo menos ingreso y muchos stocks que estaban ya en los supermercados y en muchos centros de distribución de alimentos llegaron a su fecha de caducidad en unos cuantos meses y ya no pueden colocar ese producto en el mercado. La otra parte es los grandes centros de distribución de alimentos, las centrales de abasto, que no tienen infraestructura suficiente, pero ahí vamos a otro problema. En México, por ejemplo, tenemos 86 centros grandes de centrales de abasto y de distribución de alimentos, cuando tenemos más de 200 ciudades importantes. Es decir, no tenemos siquiera una central de abasto para cada una de las grandes ciudades del país, y por lo tanto ahí tenemos que emprender un programa nacional de infraestructura para la construcción de centros de acopio y distribución de alimentos. Después, si vamos más adelante y vamos a los
digamos, al comercio al detalle, tenemos una gran problemática también. Más del 53% de los alimentos en México son colocados hacia los consumidores a través de lo que nosotros conocemos como tianguis, como ferias itinerantes de un día al otro. Bueno, el problema en México de este tipo de ferias, de este tipo de tianguis, es que los comerciantes traen alimentos de las centrales de abasto a una colonia, a una localidad de alto poder adquisitivo un día, y lo que no venden ese día lo trasladan al siguiente día a una comunidad de un menor poder adquisitivo, digamos de clase media. Al tercer día, ese mismo alimento que no logran colocar en el mercado lo llevan a colonias populares, y al cuarto día, tercer o cuarto día, la gente pobre está recibiendo pura basura o alimentos con alto nivel de descomposición. Entonces, no hay una regulación para poner un alto a estas prácticas comerciales que son nocivas para la sociedad. Debería de haber una regulación que impida que los comerciantes en pequeño lleven ese alimento a más de un día de su distribución. Después tenemos también, bueno, por supuesto, el caso de los restaurantes y de los hoteles. En el caso de los restaurantes no tenemos los hoteles no están obligados a ofrecer, por ejemplo, en el menú medias porciones o cuartos de porción. Tampoco lo tenemos regulado, y hay una gran discusión sobre si se debieran o no regular estas cosas. En conjunto, cuando nosotros analizamos toda la cadena de distribución de alimentos en México, nos encontramos con un gran problema de ausencia del Estado en todos los eslabones de la cadena. ¿Y quién está presente ahí siempre en todos los eslabones de la cadena? Solo son, como siempre, los bancos de alimentos, que no han recibido un apoyo como se les debe dar en esta problemática. Me quiero referir solamente al hecho de que todas estas causas, pero son muchas más, tenemos una gran lista para cada uno de los eslabones de la cadena de lo que se debería de hacer. Todas estas causas de pérdidas de alimentos se han estado identificando como causas próximas de las pérdidas de alimentos. Sin embargo, hay causas más profundas que generan que los mercados no estén funcionando adecuadamente en toda la cadena agroalimentaria del país, y a eso me quisiera referir posteriormente. Pues yo por el momento lo dejaría hasta aquí, José Luis. Muchas gracias, Genaro. Aparte has tocado muchísimos temas que son relevantes a entender, ¿no? Para nosotros, para toda la audiencia. Transporte, el problema de campo-industria, las fechas de consumo y de caducidad, que por un lado tienen una buena intención, pero por otro lado generan tantos problemas. La infraestructura de distribución, que está muy concentrada en México. Tenemos el mercado mayorista, la central de abastos más grande del mundo, y la ausencia del Estado en varias partes de la cadena, cuando se requeriría un Estado más eficiente en poder atender de manera proactiva estos temas. Muchísimas gracias, Genaro. Federico Matei de Slow Food International venía a continuación, pero también, bueno, no solo es de Slow Food, pero parece que tiene un Slow Connection, así que vamos a pasar con la segunda pregunta, y cuando regrese Federico le damos el espacio. Ahí está Federico. Entonces, Federico, si puede activar su video sería genial, y yo mientras le voy haciendo la pregunta. Como dije, Federico es de Slow Food, ¿no? Esta organización que muchos queremos y admiramos por el trabajo que ha estado haciendo desde hace varios años, empezando en Italia y yendo por todo el mundo. Según Slow Food, para modificar de manera estructural y radical la situación actual es necesario partir de la idea de que los desperdicios se pueden combatir aún antes de que los alimentos hayan sido producidos, comprados y consumidos. Es necesario introducirse en cada parte del sistema alimentario, sea el de la gran distribución, el agrícola, el doméstico, el del consumidor individual, y mostrar las evidentes contradicciones del despilfarro. Federico, ¿qué opinas que podemos hacer todos, gobernantes, productores, empresas, consumidores y más, para combatir la pérdida y desperdicio de alimentos desde la producción hasta la compra de los alimentos?
Sí, buen día a todos y gracias a Juan Luis por la pregunta. Estoy de acuerdo que el sistema alimentario es algo muy complejo y no podemos tener una solución que sea simple o que pueda abarcar solo un área. Y tenemos que trabajar todos juntos, o todos los actores de los sistemas alimentarios tienen que trabajar juntos para reducir los impactos negativos del cual el desperdicio de comida. La primera área que quiero comentar es sobre el sistema de producción. Y el sistema de producción actual nace de lo que se define en inglés la Green Revolution de los años 70, 80 y 90, que se enfocaba en incrementar la cantidad de comida que teníamos que producir, y no la calidad, y no sobre todo el tipo de insumos y de inputs que necesitamos para hacer ese tipo de comida. Y tenemos que, seguramente tuvo algunos aspectos positivos. El hambre absoluto hoy no es el hambre absoluto que había en los años 50 o 60, y eso es seguramente algo positivo, pero tuvimos tantas partes negativas. Y tenemos que tomar unos pasos atrás, sobre todo en qué elegimos producir. Y qué tipo de plantas, qué tipo de variedades y qué tipo de especies plantamos. Y pasar un poco más a las variedades locales y lo que en inglés se llaman neglected and underutilized species, las especies neglectas, por una serie de razones. Primero de todo, necesitan mucho más input, entonces ese desperdicio tiene un costo menor. Y otra cosa es que cuando tenemos más variedades en el mismo campo, por ejemplo, no sé, de manzanas, tenemos tiempos de cosechas que son más divididos en el tiempo. Podemos cosechar mes por mes. La otra parte del sistema de producción es la transformación. Estoy muy de acuerdo con lo que decía antes el señor Gennaro sobre la necesidad de transformar la comida. Si tenemos, por ejemplo, frutas frescas, hay un número de días y después de eso se tiene que tirar esa comida. Si logramos hacer todos esos productos de valor agregado, tenemos mucho más posibilidad de venderlos en el momento. Y pienso que es muy importante en eso trabajar con un sistema de cooperativas o de poner juntos los agricultores para que puedan acceder a toda una serie de servicios de transformación, de maquinarios que necesitan, que pueden compartir, pero también, como se mencionaba antes, de distribución de esos alimentos. La distribución es algo importante, claramente necesitamos conectar los campos con las ciudades, con los mercados urbanos, pero también tiene su lado negativo. Hay una parte del desperdicio, sobre todo a nivel global, que nace del hecho que la comida ahora viaja muchísimos kilómetros antes de ser consumida. Y tenemos que volver un poco al consumo local, o sea que haya una distancia menor entre los productores y los consumidores. La otra tiene que ver con las cadenas de valor y sobre los alimentos imperfectos. Esto antes habíamos hablado antes, y a veces la parte estética de la fruta, de la verdura, de muchos alimentos es más importante que la calidad, el sabor y el impacto ambiental de esas producciones. Y ahí tenemos que trabajar con los consumidores, trabajar con también el sector privado para hacer un cambio de mentalidad y utilizar todas esas frutas que tienen imperfecciones, frutas, verduras, esa comida que tiene imperfecciones. Slow Food, por ejemplo, hace cada año un evento que se llama Disco Soup en todo el mundo, donde se colectan frutas y verduras imperfectas, se cocinan en la plaza y se hace un gran evento de comunicación donde se entrega esa comida a los consumidores. La próxima área es sobre los hogares. En parte hay una sensibilización sobre desperdicios. Tenemos que de verdad trabajar desde la escuela primaria con los chicos, hablándoles del desperdicio de la comida, del valor de la comida, del valor ambiental, económico de la comida. Y sobre todo, otra cosa que se puede hacer, a veces el desperdicio en el hogar nace de una falta de entendimiento sobre cómo se cocina ese producto, de una falta de saber sobre el producto. Y en ese caso, por ejemplo, Slow Food trabaja mucho con los cocineros a través de una alianza que se llama la Alianza de los Cocineros en todo el mundo, donde trabajamos con ellos que hoy en día son casi estrellas, son conocidas, tienen una posibilidad de comunicar mucho más grande de los productores sobre cómo transformar esa comida. La otra muy rápida es sobre el valor de la comida misma. El valor es mucho.
es agricultura, es cultura, es ecosistemas y es derechos. Y tenemos que volver a entender que la comida no es un producto como cualquiera. Es algo que hace parte de nuestra cultura, de nuestra vida, de nuestro sabor y que tiene un efecto increíble sobre los ecosistemas en los que vivimos. Tenemos que remarcar eso. Y pienso que mi tiempo está terminado. Así que los agradezco a todos. Muchísimas gracias, Federico. De hecho que te quedó corto el tiempo porque empezaste también hablando de algo súper estructural del pasado, que es la Revolución Verde, y que generó una de las causas estructurales de esta pérdida de desperdicio de alimentos, que es un sistema de monocultivos basado en la productividad extrema, con muchos insumos y muchísimos desechos. Entonces, esa es una de las causas estructurales. En la sesión de la semana pasada, de hecho, nos estábamos cuestionando si el futuro de la agricultura era la agroecología, que justamente es una respuesta a cambiar de manera estructural y modificar esos incentivos que hacen que la agricultura se mida por la productividad de un cultivo y no por policultivos, rotaciones, impacto en el campo, en el medio ambiente, en la tierra, en el uso de recursos y más. Muchas gracias porque nos hace reflexionar muchísimo sobre qué deberíamos estar produciendo, una de las preguntas más profundas, cómo podríamos promover mayor asociatividad y cooperativas para poder tener mayor poder en la distribución de pequeños agricultores, cómo pasar de cadenas largas a consumo local, de los alimentos imperfectos, de los cocineros y el valor de la comida. Muchísimas gracias y ahora me gustaría invitar a todos los panelistas nuevamente para que respondamos en el mismo orden a una pregunta que siempre hacemos en esta serie de webinars que se llama El futuro de la comida, y es, ¿cómo ven ustedes el futuro de la pérdida y desperdicio de alimentos? Pueden tener una opinión esperanzadora, pueden tener una opinión pesimista, o pueden tener esa visión pesimista y decir qué tendríamos que hacer para tener ese futuro más esperanzador. Entonces, con esa pregunta podemos empezar con Sara, por favor. Ya, gracias José Luis. Sí, bueno, obviamente que en el futuro, yo no veo en mi futuro por ningún lado pérdidas y desperdicios de alimentos. O sea, yo creo que esa es una variable que ya no existe, no va a existir más adelante, ningún oráculo me lo dice. Tenemos que hablar más adelante de aprovechamiento de los alimentos, es decir, cómo podemos considerar ese sistema alimentario más eficiente, más resiliente. Sin embargo, no podemos olvidar el tiempo en el que estamos y que muchas de esas imágenes se nos pueden alterar. Las proyecciones nos dicen que se va a incrementar en un 42% la extrema pobreza, una pobreza que está vinculada mucho al desempleo, que está vinculada a un deterioro de las condiciones de vida de muchísimas poblaciones en la región. Y eso, sin duda, que nos va a marcar una diferencia en todas las soluciones que podemos generar en la transformación del sistema alimentario. Por lo tanto, yo sí creo que seguir trabajando para reducir las PDA puede ser una oportunidad de hablar de justo de lo que mis colegas han estado mencionando. ¿Cómo podemos aprovechar esa sobreproducción para reinsertarla en el sistema? Economía circular, por ejemplo. ¿Cómo podemos, de alguna manera, esos elementos que están generando de pronto alguna desviación, cómo lo podemos incorporar nuevamente como una oportunidad de negocio, generación de empleos? Y cómo podemos, a partir, obviamente, de todos los aliados que tenemos en la región, los frentes parlamentarios, los municipios, las agendas urbanas alimentarias, las asociaciones de productores, de consumidores, las cooperativas, cómo entre todos poder generar esquemas en donde realmente el alimento pueda estar en las mesas, pueda estar produciéndose y de alguna manera eso generar las inversiones que necesitamos para mejorar las condiciones de los productores. Yo creo que hay un tema aquí vital de cómo realmente movilizar, en este caso, al sector privado. Se están haciendo esfuerzos amplios, como mencionó Germán, estamos trabajando propiamente para poder generar que estas empresas se vinculen en elementos y en acciones de inversión, pero necesitamos acciones efectivas en mejorar caminos rurales, en establecer plantas de procesamiento y refrigeración para la pesca artesanal, esquemas de asociatividad y de proximidad
que nos permitan poder aprovechar los alimentos a nivel local y sistemas de vigilancia que nos permitan tomar acciones a tiempo y poder prevenir estas pérdidas y desperdicios. Yo creo que en un futuro lo que tenemos que estar hablando es cómo aprovechar excedentes, cómo reducir mermas y no estar hablando más ni de desperdicio ni de pérdidas de alimentos. Muchas gracias, Sara. Sin duda una agenda muy amplia, incluso un tema que no habíamos mencionado mucho, el de la pesca, ¿no? También una problemática que se podría visibilizar y entender mucho más. Muchas gracias. Ahora pasamos con Germán. ¿Cómo ves el futuro de la pérdida y desperdicio de alimentos? Sí, ¿me escuchas? Sí, mira, la visión que tenemos en CIS de Desperdicio es una región sin pérdidas y desperdicios, ¿no? Es un poquito utópica, pero es también un llamado a la acción, ¿no? Y en ese sentido soy optimista. Creo que la crisis económica y de seguridad alimentaria que estamos atravesando por la pandemia ha puesto en evidencia que no nos podemos dar el lujo de perder y desperdiciar un tercio de los alimentos que producimos, ¿no? Es decir, hoy la agenda de PDA está instalada y tenemos consumidores, empresas y gobiernos cada vez más conscientes de las externalidades negativas que genera el desperdicio de alimentos, ¿no? Tanto a nivel ambiental como social. Mencionamos algunos números, ¿no? Más de 40 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria aguda, ¿no? Lo que coloquialmente se conoce como hambre. No nos podemos dar el lujo de seguir desperdiciando un tercio, ¿no? Creo también soy optimista porque los consumidores crecientemente empiezan a consumir y a demandar productos también con baja huella ambiental o huella hídrica, y eso es un signal, una señal de mercado que las empresas tienen que captar. Como dije al inicio o en mi primera intervención, las buenas prácticas ambientales y sociales son crecientemente una ventaja competitiva y comparativa para el sector privado, ¿no? Y el sector privado tiene que empezar a transicionar hacia modelos más circulares de reaprovechamiento, de recuperación, y creo que esa agenda se ha activado y soy optimista en términos de que se pueda acelerar y escalar al sector privado en general, ¿no? Soy optimista también porque hay un objetivo de desarrollo sostenible. Obviamente eso es algo que es también un llamado a la acción, el 12.3, que llama a reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos a lo largo de toda la cadena. Y ese objetivo de desarrollo sostenible de alguna forma ha activado políticas y acciones por parte de gobiernos, ¿no? Y quiero destacar dos casos que son el de Argentina y Colombia, que realmente están a la vanguardia en esta agenda en la región. México incipientemente está empezando a activarla, algo a nivel federal, pero también a nivel estadual. Hay estados como el de Jalisco que están empezando a desarrollar una estrategia estadual de reducción de pérdida y desperdicio, una estrategia integral de toda la cadena, y esas son buenas señales por las cuales soy optimista en este sentido, ¿no? También hay una regulación incipiente que está empezando a surgir en términos de leyes zonales, Argentina y Colombia, el estado de Nuevo León también tiene algo similar, algo de incentivos fiscales. Creo que el generar incentivos fiscales para mejorar y simplificar las donaciones de alimentos y potenciar el trabajo de los bancos de alimentos, creo que es un pendiente que tenemos como región. Necesitamos generar esos incentivos para que la política pública se acelere y escale. Se ha trabajado, se está empezando a discutir los temas de etiquetado. Esa es una falla de mercado tremenda. O sea, todo el tema de la asimetría de información y la confusión de los consumidores sobre un riesgo bromatológico versus un pico de calidad del producto, que es el consumir preferentemente antes de, realmente genera mucha confusión entre todos nosotros, me incluyo, y obviamente eso redunda en niveles de desperdicio enormes. Creo que la agenda de etiquetado la tenemos que empezar a trabajar de manera más sistemática, ¿no? Obviamente queda mucho por hacer, hay señales positivas y por eso soy optimista, pero tenemos que seguir visibilizando esta agenda, tenemos que seguir conectándola mejor con la agenda de cambio climático, el impacto ambiental del desperdicio es enorme, tenemos que conectarla mejor con esa, hay muchas opciones de financiamiento en ese marco, tenemos que conectar mejor esta agenda con la agenda de gestión de residuos sólidos, especialmente con la agenda de gestión de orgánicos. Necesitamos, como comentaba Sara, conectar la agenda de reducción de pérdida y desperdicio con la agenda de seguridad alimentaria. Hay muchísimas oportunidades para contribuir a resolver esos desafíos de seguridad alimentaria en poblaciones de bajos ingresos a través de la recuperación de alimentos, ¿no? Y obviamente tenemos que conectarlo con la agenda productiva. Claramente el sector productivo, como decía Genaro, casi un tercio de todo lo que perdemos y desperdiciamos tiene lugar en esa primera milla, pre y post cosecha, así que es clave conectar
la agenda de pérdida y desperdicio con ese fortalecimiento de la cadena logística y productiva, ¿no? Pero en general soy optimista, José Luis. Muchas gracias, Germán. Muchas iniciativas, un rango muy amplio. Y ahora pasamos con Genaro. ¿Cómo ves el futuro de la pérdida y desperdicio de alimentos? Bien, muchas gracias. Yo no soy tan optimista como las dos personas, como Sara y como Germán. Mientras más investigo todas las llamadas fallas de mercado a lo largo de toda la cadena alimentaria, más me convenzo que no son las fallas de mercado las responsables de las pérdidas y desperdicios de alimentos, sino la lógica de un sistema que beneficia o que prioriza la productividad y la obtención de ganancias. Miren ustedes, cuando analizamos toda la estructura de la cadena productiva y todas las causas en cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria en México, invariablemente vamos a encontrar que para cada causa, la razón estructural que está detrás de esa generación, de ese desperdicio, de esa pérdida, es la lógica de la ganancia. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de México, la mayor parte de la producción, la pérdida de alimentos se da en las zonas de producción de alimentos. Pero como la lógica de la producción en las zonas agrícolas de México ha estado anclada en el estancamiento de los salarios, ¿sí? Entonces los grandes empresarios contratan a jornaleros agrícolas que no tienen ningún grado de capacitación para cosechar alimentos. Ya sea que se les contrate por jornal o a destajo, como decimos en México, es decir, por cantidad cosechada, cualquiera de las dos formas como se les contrate a los trabajadores, ¿sí? Se les contrata con un muy bajo grado de capacitación y entonces a la hora de manipular los alimentos en las zonas de producción, ¿sí? Los manipulan de una manera inadecuada, cuando todavía no están maduros los alimentos. Cuando ya entran al proceso de maduración, ya los golpearon, ya pasaron mil cosas que dan origen a que la mitad de esa producción, cuando 2 días después ya está en proceso de descomposición, porque no hay mano de obra capacitada. ¿Y por qué no hay mano de obra capacitada? Porque al capital le interesa obtener ganancias. Y entonces no invierten en capacitación, no invierten en mejores salarios. Y después, si nos vamos a lo largo de la cadena alimenticia, siempre vamos encontrando esta lógica. Ahora, yo me he reflexionado que en México nosotros podemos atribuir las pérdidas y desperdicios de alimentos a una cantidad enorme de rezagos que tenemos porque no hay tecnología, porque no hay transporte refrigerado, porque no hay capacitación, por todo lo que les dije, no hay centros de distribución de alimentos, no hay regulaciones para los restaurantes, no hay regulaciones para los hoteles en los servicios de buffet, etcétera, etcétera. Todo eso existe en el mundo desarrollado y ya hay desperdicio de alimentos. Todo eso. Es decir, que el día que nosotros resolvamos todo eso, vamos a seguir como en los países desarrollados. Mientras el modelo de producción esté guiado por la lógica de la ganancia, ¿sí?, de la alta productividad, no va a cambiar la cuestión. Es decir, debemos dar un paso más allá hacia una teoría del desperdicio de alimentos, hacia una teoría de la economía política de la pérdida y del desperdicio de alimentos que no se ha trabajado. Y yo lo estoy trabajando ahora, ya avancé hacia esa parte. Creo que es importante desde el punto de vista conceptual entender cuál es la lógica que da origen a esas montañas de alimentos que se quedan en el campo, a esa cantidad enorme de trailers que no tienen refrigeración, a esa falta de infraestructura en las centrales de abasto. Los comerciantes no están dispuestos a sacrificar una parte de su ganancia para tener mejores sistemas de almacenaje de alimentos en las centrales de abasto. Lo mismo ocurre con las cadenas comerciales. Todas estas cadenas de distribución al menudeo, ¿no? Los supermercados que empiezan con W, ¿verdad? En toda América Latina y en todo el mundo, no están dispuestos a invertir para evitar el desperdicio de alimentos. Entonces, lo lamento, Sara, dentro de 200 años va a seguir habiendo pérdida y desperdicio de alimentos. Gracias. Muchas gracias, Genaro, con otra visión un poco menos esperanzadora del futuro y que
has mencionado muchos factores estructurales, ¿no? Un sistema basado en la productividad, ¿no? También lo había mencionado Federico cuando hacía alusión a la Revolución Verde y los estragos que estamos viviendo ahora. Y paso con Federico, ¿cuál crees tú que es el futuro de la pérdida y desperdicio de alimentos? En realidad estoy indeciso cómo contestar a esta pregunta, porque parte de mí es optimista. Ha cambiado mucho el mundo en 10 años. Hay cosas que hablamos ahora que son normales, que hace 10 años no se hablaban. Eso en todo, no solo en desperdicio, miramos del climate change, de muchas de estas cosas. Estamos en el medio del diseño de las Naciones Unidas de la agricultura familiar, el próximo año es el año de las frutas y las verduras, mucha gente habla de eso. Y también no pienso que el sistema económico no pueda funcionar, porque como decía Germán, es toda una cuestión de externalidades. Si logramos reinternalizar las externalidades, el mercado libre en sí mismo no tiene problemas. Pero, del otro lado, no sé cuánto desatención es, no sé si en argentino se dice chamullo, hablar, no sé si es hablar o si es algo concreto. Y lo que yo sé es que si tenemos que hacer algo, lo tenemos que hacer ahora. Porque si vemos ahora el impacto en la situación, sobre todo ambiental, que hay en este momento en el mundo, no tenemos 200 años para resolver el problema. O sea que no sé, si seguimos así, ni llegamos a 200 años. Si pensamos que por el 2050 va a haber más plástica en el mar que pescado, si pensamos que ahora si medimos por peso todos los humanos y todos sus animales, el ganado, pesamos algo como 7 veces más que todos los mamíferos del mundo. Estamos en una situación donde o hacemos algo dramático ahora para cambiar los sistemas alimentarios, o no llegamos a ver nuestros nietos. Y esa urgencia es el peligro, pero también la oportunidad, porque no podemos dejarlo por otro día, se tiene que hacer algo ahora, si no ya va a ser tarde. Y así que no sé bien cómo contestar. Perdón si es un poco triste esta respuesta, pero pienso que la gente tiene que tener miedo. Tenemos que tener como humanidad miedo del futuro si no cambiamos lo que estamos haciendo. No, gracias, Federico. De hecho, que es una respuesta como que muy realista, una visión como que muy realista. Y ahora, muchísimas gracias por tratar de ponerles una bola de cristal y que ustedes nos digan cómo ven el futuro. Y es buenísimo para nosotros tener una diversidad de perspectivas. Ahora pasamos rápidamente, aunque se nos está acabando el tiempo, pero siempre pasamos rápidamente a las preguntas de nuestra audiencia. Matilde Carlota Campuzana dice que no creen que un elemento para lograr el tema del desperdicio y teniendo en cuenta el hambre es abocarnos a la formación en la escuela. Paola Flores nos dice en México, ¿cuánto se desperdicia en restaurantes y hoteles? Claudia Sánchez nos dice que si podemos compartir la bibliografía y aplicaciones y páginas. A ver, vamos a tratar de ponerlas en el chat o después la vamos a distribuir en nuestras redes sociales. Diana Delgadillo de Hunger Project nos dice, la existencia de grandes centros de distribución y abasto, como la Central de Abastos en México, reflejan la desconexión que promueve el sistema alimentario dominante. ¿Qué tipo de esquema de abasto? Esto lo ha mencionado Genaro también. ¿Qué tipo de esquema de abasto podríamos pensar en el marco de sistemas alimentarios alternativos, en donde el desperdicio pueda ser eliminado? Y Ana Paula va a pasar con el resto de las preguntas. Sí, tenemos una pregunta sobre el impacto de la pandemia en la pérdida y desperdicio de alimentos. También tenemos una pregunta de Ana de la Barrera. ¿Cómo despertar las conciencias colectivas para que desde cada eslabón de la cadena alimentaria se generen acciones que apoyen a disminuir el desperdicio más allá de establecer regulaciones? Y de Conra López Orozco, en el México rural, en diferentes lugares, ni siquiera se cosechan productos perecederos como el mango. Se queda para abonar el campo, ya que no hay precio y no paga el corte y menos el flete. ¿Y qué hay que hacer en esos casos? Y bueno, también Conra nos da algunos datos que están disponibles en la parte de preguntas y le pide a Germán si puede compartirle sus datos. Y de un espectador anónimo nos dice, ¿qué opinión tiene sobre la intervención a través de tecnología de alimentos para transformación de materias primas en productos terminados?
Esta medida sería complementaria al consumo de frescos, pero el tema es complicado pues conlleva la palabra procesamiento. Y otra pregunta de Alexa, ¿cuál es su opinión sobre el desperdicio de alimentos en el hogar? ¿Creen que es relevante e importante? Entonces, a ver qué tal les parecen estas preguntas. Yo creo que podemos limitarnos a minuto y medio por cada uno de los panelistas en el orden en el que pasamos, y empezamos con Sara, por favor. Claro que sí. Bueno, muy rápido, muchas gracias por esos comentarios. Dan cuenta de que hubo como una claridad en las voces. Uno, muy concreto, el más práctico de todo, tenemos unos boletines de monitoreo del COVID en los sistemas sanitarios, el FAO-CEPAL. Hay uno muy específico, el número 9, que se llama Cómo prevenir las pérdidas y desperdicios de alimentos en tiempos de pandemia. Así que los invito a que lo consulten, porque ahí hay mucha información, puntos críticos, alianzas. Así que esa es una invitación. Lo otro, yo creo que hay un tema sí realmente vinculado con esta modernización de los canales de distribución. Hay un tema de cómo podemos mejorar a que estos canales, todo ese esquema cultural tan valioso que hay en los tianguis, en las ferias, en las plazas de abasto, y que ahora con todas esas reglas de distanciamiento social nos están diciendo hay que evitar las aglomeraciones, aléjense, pero nada más lindo que un mercado local. Es lo primero que uno visita cuando va a un pueblo, o por lo menos eso es lo que yo hago. Y claramente ahí, ese sí que es un trabajo esencial y donde necesitamos unir muchísimas fuerzas para conversar cómo vamos a poder generar esquemas que sean inocuos, que sean bioseguros, pero que no perdamos esos esquemas de culturales. Y ahí, bueno, la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastos está haciendo un esfuerzo enorme para ver cómo pueden mejorar las condiciones de esos mercados mayoristas, y nosotros desde FAO estamos muy abocados también a colaborar en estos esquemas como de esta feria 4.0, una feria que incluye innovación, que incluye información, pero que no pierde ese factor local, ese factor de la cultura que está detrás del alimento y que es tan valioso. Y ahí yo creo que los municipios tienen un rol fundamental, los municipios pequeños e intermedios, muchísima población de la región. Yo creo que más de casi 500 millones de habitantes viven en ciudades por debajo del millón de habitantes. Y el COVID nos ha mostrado que mucha gente está regresando a las zonas rurales, a los pequeños municipios, y eso nos va a implicar desafíos, pero también colaboración en términos de producción local y distribución. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Ahora pasamos con Germán. Dale, un comentario sobre pandemia y niveles de pérdida y desperdicio. La pandemia ha disparado los niveles de pérdida y desperdicio por múltiples factores, ¿no? En primera milla, por restricciones de movilidad de los trabajadores agrícolas, las empresas de logística en algunos casos también tienen restricciones de movilidad. Obviamente también al reducirse toda la demanda de food services, o sea, de restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera, muchísimas empresas productoras de alimentos se quedaron con un inventario sin canal de comercialización, sin demanda, a todo nivel. Y las empresas no es que generan empaques para retailer y para restaurantes iguales, es decir, tienen un tipo de empaque para un canal de comercialización y un tipo de empaque para otro, y obviamente eso generó una situación de pérdida y desperdicio de alimentos súper fuerte. A nivel de hogar, o sea, mirando toda la cadena, hubo en algún momento las famosas compras pánico, eso obviamente lleva a sobrecomprar, como decía Federico y el resto de los colegas, como consumidores somos muy malos comprando, almacenando los alimentos a nivel de hogar, conservándolos y disponiéndolos. Nosotros siempre decimos que el mejor banco de alimentos es el refrigerador, y tenemos que trabajar muchísimo en esa agenda de concientización y mejoras de consumo responsable en sentido amplio, y obviamente con esas compras de pánico también se disparó el desperdicio de alimentos, ¿no? Un tema sobre cadenas, ¿no? Obviamente sí necesitamos, para reducir el desperdicio y la pérdida, intentar generar cadenas logísticas y de abastecimiento más cortas. Eso es obvio. El tema que es complejo. El desafío es ahí cómo acortar esas cadenas, cómo conectar lo local. Por ejemplo, Colombia es un caso único, diría, a nivel logístico, donde el 60% de la producción de frutas y verduras pasa por un lugar, que es Corabastos, que es la central de abastos de Bogotá. Muchísima producción se produce a nivel local, va a Corabastos para acopio, embolsado y después redistribución, básicamente en la misma geografía que lo produjo. Entonces todas esas cadenas realmente generan muchas
muchas imperfecciones y desafíos en materia de pérdida y desperdicio de alimentos, ¿no? Perdón, con esto cierro. Quiero hablar del tema innovación, que alguno de las preguntas lo tomó, y por eso también soy optimista, ¿no? Creo que hay una gran agenda de innovación digital, tecnológica, que obviamente es un proceso, ¿no? No vamos a lograr un escenario de desperdicio cero en 5 años ni en 10. Es urgente, pero también al mismo tiempo es un proceso, y creo que la innovación digital, tecnológica, nos da esperanzas de que muchísimas de esas fallas de mercado, incluso de fallas del Estado, que también explican el fenómeno, se van a ir poder resolviendo con estos crecientes niveles de digitalización de las cadenas, de digitalización de la producción, de digitalización del consumo, de digitalización de los esquemas de recuperación de alimentos. Creo que ahí hay un gran potencial que se está empezando a generar, y por eso de la plataforma estamos enfatizando tanto estos concursos de innovación abierta, ¿no? Las soluciones se están generando, hay que identificarlas y apoyarlas para poder escalarlas. Muchísimas gracias, Germán. Ahora pasamos rápidamente con Genaro. Sí, muchas gracias. Quisiera puntualizar para que no parezca tan pesimista mi visión de lo que yo, digamos, del futuro de las pérdidas de desperdicio de alimentos. Cuando yo enfatizo en que debemos pensar que la lógica que da origen a las pérdidas es la lógica de la ganancia, eso nos conduce entonces a reflexionar que tenemos que hacer que sea negocio recuperar el alimento perdido, ¿sí? En las zonas de producción, en el transporte, en la distribución al mayoreo, en la distribución al menudeo, tiene que ser negocio para los comerciantes recuperar ese alimento. Si no es negocio, va a ser, digamos, no va a haber incentivo posible pero entonces podemos crear ideas innovadoras para que sea un negocio recuperar el alimento. Me gustaría decir que por ejemplo, en el punto de vista de la distribución de alimentos en México, la logística de la distribución de alimentos en México es esquizofrénica. Los jitomates viajan un promedio de 800 kilómetros para llegar a los centros de consumo, un promedio, pero puede ser 1,800 kilómetros para llegar a los centros de consumo final, porque de alguna parte del país se produce, llega al centro del país y nuevamente se va hacia el lugar adyacente de donde se produjo el alimento. Entonces, eso se tiene que acabar y tenemos que construir una mejor lógica de distribución de los alimentos. Solo para responder a un par de preguntas. En los hoteles en México se pierde el 25% del alimento que se ofrece ahí a los comensales. En los restaurantes más o menos el 28%. ¿Y cómo está lo que decíamos de los centros de acopio y distribución? Lo ideal sería que tuviéramos pequeños centros de acopio y distribución de alimentos por municipio en México, pero tenemos 2,500 municipios aproximadamente. Necesitamos 2,500 centros de acopio y distribución y tenemos actualmente 86. Entonces, por supuesto que cada centro de acopio tendría que ser de acuerdo a la ciudad, de acuerdo al tamaño, a la densidad poblacional, al tipo de productos que se generan en la zona, etcétera. Pero tenemos una infraestructura deficiente, totalmente deficiente. Los centros de investigación tecnológica, las universidades, los tecnológicos, tienen que acercarse a los productores y generar sinergias para recuperar, para llevar tecnologías adecuadas, pero para eso se requiere recursos ahí, en las zonas de producción, donde yo decía, está pulverizada la producción y se requiere el apoyo decidido del Estado. Por eso hablábamos de un programa nacional de transformación y recuperación de alimentos que les dé financiamiento a millones de pequeños productores para poder tener acceso a esas tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias, Genaro. Y rápidamente completamos con Federico. Sí, una cosa muy rápida sobre el coronavirus, sobre el COVID, que es un poco el ejemplo de lo que decía antes, que cuando empezó, todos empezaron a hablar de la necesidad de tener sistemas alimentarios más sanos, volver a la sostenibilidad. Después, pero, si yo voy acá en Italia al supermercado hoy, yo veo más embalajes, más reglas para entrar en el mercado, y todas esas reglas son a desventaja de los pequeños, porque claramente si soy una realidad muy grande puedo organizarme para cumplir con esas regulamentaciones y leyes. Si soy un pequeño productor es mucho más difícil.
O sea que ahí también veremos cómo funcionará, si es solo hablar o si se hace algo en concreto. Y lo otro es sobre el uso de la tecnología. Voy a decir algo que capaz no es muy característico de Slow Food, pero la tecnología puede ser muy, muy importante. No es la cuestión de volver a una agricultura de subsistencia que teníamos en el medioevo. Eso es ridículo decir eso. Tenemos que utilizar esa tecnología para tener un impacto ambiental, social y económico positivo. Y eso puede ser, por ejemplo, utilizando GPS para dar el agua específicamente, así se reduce la necesidad de agua en el campo. Pero también plataformas web, hay, por ejemplo, una plataforma muy interesante ahora que se llama Open Food Network, que trabaja en todo el mundo y incrementaron su negocio de como 1000% en los meses de COVID, porque es una plataforma donde pone directamente en contacto los productores y los consumidores. Y eso es el tipo de uso de la tecnología que necesitamos hacer, o aprovechar. Muchísimas gracias, Federico, y gracias por completar un panel con un conjunto de perspectivas distintas desde diferentes lugares, la FAO, el BID, Slow Food, Genaro desde la investigación de años de este tema, uno de los pioneros. De hecho, que las organizaciones también son pioneras en tratar varios de los temas de los sistemas alimentarios desde diferentes perspectivas. Y creo que hemos enriquecido mucho el conocimiento sobre este tema, que a veces se discute de una manera un poco más superficial en nuestra audiencia, en nosotros. En mi caso, me llevo la impresión de que sí se requieren reformas más estructurales y que tenemos que presionar a nuestros gobernantes para que vayan más allá de campañas de concientización de los consumidores y vayan hacia reformas más estructurales. Solo así se va a poder solucionar de raíz el problema de la pérdida y desperdicio de alimentos en el largo plazo. El 2030, hace unos años se veía muy lejano, ahora se ve a la vuelta de la esquina y los progresos, como ustedes también han mencionado, con la pandemia se han visto parados o reducidos, o nos hacen cuestionar si realmente estamos atendiendo lo importante. Muchísimas gracias a los panelistas por sus excelentes perspectivas, y Ana Paula nos va a contar del webinar de la siguiente semana. Así es. Muchas gracias también a todos los que se conectaron por Zoom y Facebook. Les recordamos que este video va a quedar disponible tanto en YouTube como en el Facebook de Ethos. Y esperamos que lo hayan disfrutado, y como les comentó José Luis, para la próxima semana tenemos un webinar titulado Transgénicos, Biodiversidad y Seguridad Alimentaria, Perspectivas en Latinoamérica. Y lo estamos coorganizando junto con el Centro de Investigación Peruano GRADE, así que va a estar súper interesante, y les pedimos que no se lo pierdan y que se conecten a la misma hora, a las 10 de la mañana, el próximo viernes. Muchísimas gracias, Ana Paula, gracias a toda la audiencia y a todos los panelistas, y nos vemos el siguiente viernes. Que tengan un excelente fin de semana.